Bienvenidos. La videoclase de hoy la vamos a dedicar a la Guerra Civil Española. Eh, Vamos a explicar, en principio haremos una introducción, después explicaremos las causas del conflicto, nos referiremos al desarrollo de la Guerra Civil Española en tres fases: la inicial, la central y final. También nos referiremos a las consecuencias que tuvo la Guerra Civil Española y finalmente haremos una breve referencia a la memoria histórica. De hecho, vamos a empezar ya y haremos una introducción sobre la Guerra Civil Española y empezaremos diciendo que fue un enfrentamiento bélico que se dio en territorio español y que sucedió del año 1936 al 1939. Concretamente, del 17 de julio del 36, que es el llamado Día del Alzamiento Nacional, hasta el 1 de abril de 1939. Es una guerra civil, por lo tanto es un conflicto interno. No participaron otros países más que para ayudar a los bandos, pero no hubo un enfrentamiento de España con otros países porque es un enfrentamiento interno, como son las guerras civiles. Es uno de los acontecimientos más importantes que ha habido en la historia de España, especialmente en la historia contemporánea y en la historia del siglo XX. De hecho, pese a que ya hace años que sucedió, aún arrastra este acontecimiento heridas que no acaban de curar en la sociedad española. Cuando se habla de una guerra, hay que hablar de los dos bandos enfrentados. Por un lado, en la Guerra Civil Española estaba el bando republicano, que despectivamente también se conocía como los rojos, y que estaba formado por aquellos que querían defender el gobierno de la Segunda República y la Segunda República en sí. Y el otro bando es el llamado bando de los rebeldes, que también se puede conocer como el bando de los nacionales o el bando de los fascistas, que eran los que querían cambiar el gobierno de la República e incluso terminar con la propia República. ¿Quiénes formaban parte del bando republicano? Pues por un lado, como hemos dicho ya, los propios republicanos, que eran los que querían mantener la Segunda República Española, y dentro hay que destacar especialmente los grupos de izquierda y de extrema izquierda que formaban parte de este bando, que eran los socialistas, los comunistas y los anarquistas. ¿Quiénes formaban parte del otro bando, del bando rebelde, del bando golpista, del bando fascista, como queréis llamarlo? Eran más bien los conservadores, es decir, así como el bando republicano había progresistas, en el bando rebelde había más bien gente de ideología conservadora y gente de derechas y de extrema derecha, como podían ser fascistas, o gente que querían que volviera el rey, los monárquicos. Todos estos formaban el grupo del bando rebelde. Bien. Después de haber hecho una introducción, vamos a explicar cuáles fueron las causas del conflicto. Es decir, las causas son aquellos hechos que hicieron que acabase desencadenándose la Guerra Civil Española. Hay que decir, en primer lugar, que antes de la Guerra Civil Española hubo el gobierno de la Segunda República. España durante muchos siglos había sido una monarquía, pero en 1961 se dejó de un lado la monarquía, el rey tuvo que marchar, el Borbón, y se declaró una república en España, la segunda. En la Segunda República no hay rey. Era un gobierno más bien democrático que especialmente al principio intentó hacer importantes reformas en España. Estas reformas, pues, en el campo de la educación, en el campo militar, en el campo religioso, etcétera. Estas reformas afectaron a una serie de sectores y crearon enemigos. Especialmente fueron enemigos de las reformas de la República y de la República los propios militares, la Iglesia y los terratenientes. Es decir, la Segunda República, en los años en los que estuvo funcionando, que no fueron muchos, porque fueron de 81 a 36, se ganó una serie de enemigos. Los militares se enemistaron con la República porque la República intentó reducir el presupuesto militar, reducir los oficiales militares y destinar el gasto militar a otras actividades como por ejemplo la educación. La Iglesia también se enemistó en gran parte contra la República porque la República intentó que la educación fuese laica. Hasta entonces los religiosos habían tenido el monopolio de la educación y la República lo que intentó fue que fuesen profesores laicos los que llevasen a cabo la educación. Y además la República estableció el matrimonio civil, es decir, hasta entonces el matrimonio era obligatoriamente religioso y estableció el matrimonio civil y la posibilidad del divorcio. Y también se enemistaron con la República los terratenientes porque otras de las reformas que intentó llevar a cabo la República en el campo fue la de expropiar territorios, básicamente en zonas del sur de España,
expropiar y quitar territorio a los grandes terratenientes y repartirlo entre los jornaleros. Y esto evidentemente conllevó la enemistad de este otro grupo de gente poderosa. Es decir, la República se ganó la enemistad con sus reformas de grupos poderosos. Otra causa del conflicto fue la crisis económica, la crisis que empezó con el crack del 29, empezó en Estados Unidos, pero se acabó propagando por los países de Europa. Y España fue uno de los países que sufrió con mayor fuerza la crisis económica que supuso que se redujese la oferta de trabajo, que hubiese más paro, que las empresas cerrasen, que hubiese más pobreza, etcétera. España ya de por sí era un país atrasado y esto, la crisis le golpeó con mucha más fuerza y hay que decir que además era un país con mucho analfabetismo. Durante los años de la República las ideologías se radicalizaron y los partidos políticos fueron cada vez más extremistas. Y entonces se habla tanto de extrema derecha, grupos de extrema derecha, como era la Falange, que eran fascistas, y CEDA, que era un grupo de partidos políticos de derechas, como movimientos del otro extremo, que es la extrema izquierda, en la que habían comunistas como el Partido Comunista y los anarquistas de la CNT. Entonces, es muy importante destacar también que dentro de las elecciones que hubo en la Segunda República, en las últimas que se hicieron, que fueron entre febrero y marzo de 1936, ganó el Frente Popular, que era un grupo de partidos de izquierda. Cuando ganó el Frente Popular, los militares, ante esta victoria, empezaron a plantearse la necesidad de acabar con la República y con el gobierno de la República. Es decir, esta victoria electoral es la que empieza a hacer que dentro de los militares empiecen a conspirar en secreto para intentar hacer un golpe de Estado y acabar con la Segunda República. Había graves problemas de orden público. Durante la Segunda República había muchos hechos violentos que se producían en las calles, tiroteos con pistolas y con otras armas. Los republicanos o gente de izquierda incendiaba iglesias, había huelgas continuas. Y dentro de esta serie de desórdenes públicos son muy importantes dos asesinatos que se dieron en el margen de un día, que fueron el asesinato del teniente de asalto José del Castillo, que estaba vinculado con socialistas y por lo tanto este asesinato lo llevaron a cabo grupos de extrema derecha, y luego un día después, como represalia, el asesinato de un político muy importante de derechas, monárquico, quizás el más importante que había, que era José Calvo Sotelo. Tenéis la fotografía del hombre que aparece fallecido, es precisamente de José Calvo Sotelo, que fue asesinado, se cree, por un grupo de guardias de asalto y también de algunos socialistas. Entonces, cuando se produjo este asesinato, los militares que estaban conspirando ya se convencieron de que era necesario ya hacer el golpe de Estado. Y algunos militares que estaban indecisos, como el propio general Franco, después de este asesinato ya se convencieron de que había que llevarlo a cabo. Y por lo tanto, la causa inmediata, que es la que provocó directamente la guerra civil, fue el golpe de Estado que se llevó a cabo el 17 de julio de 1936. Fijaros que fue 4 días después del asesinato de José Calvo Sotelo, cuando se decide llevar a cabo el golpe de Estado. Y el golpe de Estado es el que provocará la guerra civil. Bien, pues después de expresar las causas del conflicto, ya vamos a explicar el propio desarrollo del conflicto. Y acordaros que os me he referido que hubo tres fases, ¿vale? De la guerra civil. Vamos por la fase inicial, que es de julio del 36, que es el inicio, hasta marzo del 37. Como hemos comentado, la guerra civil empieza con un golpe de Estado. Este golpe de Estado se da en Melilla. Sería aquí. Una parte importante de Marruecos, del norte de Marruecos, estaba ocupado por España. Y los dos principales cuarteles estaban entre Ceuta, Melilla y Tetuán. Se inició el alzamiento en el cuartel de Melilla. La idea de los conspiradores militares era hacer el alzamiento el 18 y luego al día siguiente en toda España. Pero se avanzó un día y se hizo 17. Tuvo éxito en Melilla y en poco tiempo toda la zona de Marruecos acabó bajo control de los golpistas, ¿vale? Los que querían hacer el golpe de Estado. ¿Quiénes fueron los principales líderes que llevaron a cabo el golpe de Estado?
y participaron en la guerra civil. Pues tres generales, porque es un golpe militar, que fueron el general Mola, que fue el director del golpe de Estado, el general Sanjurjo, de lo cual hablaremos, y por supuesto el general Franco, los tres principales líderes que llevaron a cabo ese golpe de Estado. ¿Qué pasó? A ver, la idea era, el golpe de Estado tuvo éxito en la zona de Marruecos y rápidamente fue controlado por los militares. Pero en el resto de España tuvo éxito en algunos lugares, en algunas ciudades importantes, en algunas ciudades, perdón, capitanías, pero en otras, en las más importantes, no tuvo éxito. Y esas ciudades siguieron fieles a la República. De hecho, las tres ciudades más importantes de España, que fueron que son, también son Barcelona, Madrid y Valencia, permanecieron fieles a la República. Cierto es que los generales intentaron llevar a cabo la sublevación en estas ciudades, pero la colaboración entre las guardias de asalto, la Guardia Civil y las milicias populares consiguió vencerse a los generales insurrectos que acabaron fusilados. Se fusiló al general Godet, que era el que tenía que llevar a cabo la rebelión en Barcelona, y se fusiló al general Fanjul, que era el que tenía que llevar a cabo la sublevación militar en Madrid. ¿Dónde triunfó la sublevación militar del bando nacional? Pues triunfó en estos territorios que tenéis aquí de color lila, que son marcados como los de los nacionalistas. En muchas zonas del norte de España, de Castilla y León, Navarra, Aragón, Galicia, en Mallorca y después en Ibiza y en algunas localidades de Andalucía, especialmente hay que destacar Sevilla. Estos fueron los territorios en los que tuvo éxito la sublevación militar, pero fijaos que en otros, que son donde están las ciudades más importantes y zonas del Franja Norte, se mantuvieron fieles a la República. Entonces, iniciado ya la sublevación militar, fue muy importante trasladar las fuerzas que había en Marruecos a la península ibérica para ocupar y luchar contra los republicanos. Para hacer esta operación, en primer lugar, tenemos que decir que el general Franco, que estaba destinado a las Islas Canarias, voló hacia Marruecos para hacerse control de las tropas que estaban en Marruecos, que eran básicamente la Legión y los regulares, dentro de los cuales había muchos marroquíes, y él gestionó lo que se llama el Convoy de la Victoria, que es un trasladar con barcos las fuerzas de Marruecos por el estrecho de Gibraltar hasta Algeciras. En principio era una acción muy arriesgada porque los republicanos tenían el control de la mayoría de barcos, pero con la ayuda de los aviones alemanes e italianos y algunos barcos que eran fieles al bando rebelde, consiguió hacer entre el 4 y el 5 de agosto, por la noche, el traslado de tropas a la península. Fue un éxito que se llama Convoy de la Victoria. Entonces, una vez se ha producido el alzamiento que se llamó, el que mandaba, el jefe de gobierno de la República, que se llamaba Casares Quiroga, al fracasar en su intento de apagar y de terminar con la sublevación, dimitió. Y le sucedió como jefe de gobierno Martínez Barrio. Y entonces, a raíz de lo que pasó en los primeros días de la Guerra Civil, España había tres opciones y tocó de las tres la peor. Una opción era que hubiese fracasado totalmente el golpe de Estado y que todas las ciudades hubiesen quedado bajo control de la República. La otra opción es que hubiese tenido éxito totalmente el golpe de Estado y que todas las ciudades y toda España hubiese quedado bajo control de los sublevados. Lo que pasó fue lo peor, es que una parte de España quedó controlada por la República y otra parte de España quedó controlada por el bando sublevado. Y este mapa tenéis cómo estaba España en julio de 1936. Una parte bajo control republicano, otra parte bajo control nacionalista, fascista, como queráis, ¿vale? Y esta situación es la que provocará una lucha entre dos bloques, una guerra civil. Os he puesto, antes de continuar, imágenes relacionadas con el inicio de la Guerra Civil Española. Lo que tenéis aquí a la izquierda en el cuadro superior son los tres generales que os he dicho antes, los más importantes de la sublevación militar. El que tenéis a la derecha se llamaba General Mola
y fue el que dirigió en secreto el golpe de Estado, el conspirador principal. Él estaba destinado en Pamplona. De hecho, la República, aunque ya temía que se iba a dar un golpe de Estado, los generales que consideraba más peligrosos los envió y los destinó a lugares poco importantes. Y este señor, desde Navarra, desde Pamplona, dirigió el golpe de Estado. ¿Vale? El que tenéis a la izquierda es el general Sanjurjo. Este general ya había hecho un golpe de Estado contra la República anteriormente y había fracasado. Y una de las ideas era que él tendría que ser el que liderase todo el ejército sublevado, ¿vale? Los nacionales, el bando nacional. Pero él estaba en Portugal y estaba en Portugal porque cuando había hecho el golpe de Estado, la República lo apresó y entre la opción de ponerlo en prisión, de fusilarlo, al final decidieron enviarlo al exilio. Y él se fue a vivir a Portugal y una vez empezó volvió otra vez el golpe de Estado, en este caso dirigido por General Mola, él decidió ir a España y tomar el control de los ejércitos sublevados. Pero sucedió que cuando iba a ir en avión, salir de Estoril para ir a España, ese avión justo al despegar tuvo un accidente y el general Sanjurjo murió en el accidente. ¿Vale? Entonces no pudo, evidentemente, tomar control de los ejércitos. Quien los tomaría más tarde, y la figura más importante de toda la guerra civil, es el general Franco, que es el que tenéis en la foto del medio. ¿Vale? Él acabará siendo el que acabará liderando el bando rebelde y acabará ganando la guerra civil. Valga decir además que el general Mola también murió en un accidente de avión un año más tarde, en 1937. Por lo tanto, Franco, con dos accidentes de aviones, se vio que se había quitado de encima, si lo queréis decir así, las dos personas que más podían rivalizar con él para controlar el principal ejército rebelde, ¿vale? La foto que tenéis aquí a la derecha es un avión que se llama, una marca de avión que se llama el Dragon Rapid. Este avión fue el que llevó a Franco, que estaba en las Canarias, porque la República le había destinado también a Franco, a un lugar poco importante, a las Canarias, fue el que le llevó de las Canarias a Marruecos para que allí tomase control del ejército sublevado. En aquellos tiempos no había prácticamente vuelos regulares. Conseguir un avión de este tipo para que te traslade de un sitio a otro era muy complicado. De hecho, este avión lo contrató un empresario español que se llama March. Este avión estaba en Inglaterra, de Inglaterra se fue a Canarias y de Canarias cogió al señor Franco y lo envió a Marruecos para que dirigiese la sublevación. Si no hubiese habido este avión, el señor Franco seguramente se tenía que haber quedado en Canarias o le hubiese costado muchísimo más tiempo llegar a España y controlar el ejército rebelde. Por lo tanto, importante este avión. Seguimos, la foto de baja probablemente sea el político más importante de la Segunda República. Se llama Manuel Azaña. Em, al principio de la Segunda República fue jefe de gobierno en una ocasión y durante la Guerra Civil fue el jefe, el presidente de la República. Acordaros que en la República había presidente de gobierno o jefe de gobierno y presidente de la República, donde eran dos cargos distintos. Manuel Azaña durante la Guerra Civil fue presidente de la República. Y esta fotografía que tenéis en el margen derecho inferior está tomada en Barcelona y son los que lucharon en favor de la República contra el golpe de Estado que intentó liderar en Barcelona el general Godet, que fueron guardias de asalto, guardias civiles, milicias populares, mozos de escuadra, todos se unieron para enfrentarse a los militares que lideraba el general Godet, consiguieron la victoria, apresaron al general Godet y el general Godet fue fusilado. ¿Vale? Por lo tanto, Barcelona al principio quedó bajo control republicano, como hemos dicho, igual que Madrid, igual que Valencia. Seguimos. Seguimos con la primera fase de conflicto. La batalla de Badajoz es importante porque permite, que fue ganada por el bando, por los nacionales, por los rebeldes, permite el ejército que estaba en Marruecos, que ya había entrado a la península, unirse con el ejército del norte que estaba liderado por el general Mola. ¿Vale? Se unen gracias a este corredor que se consigue al ganar la batalla de Badajoz. ¿Vale? Entonces, una vez los nacionales
con que tienen la gran ventaja que tenía el bando nacional rebelde era que tenían el control de una gran parte del ejército, por lo tanto tenían ellos la iniciativa y atacaban. Y los republicanos básicamente lo que tenían que hacer era defenderse, e ir a improvisar, e ir mejorando el ejército con el paso del tiempo. Entonces, una vez los nacionales consiguen unir sus fuerzas, el objetivo principal es atacar Madrid. Pero antes de atacar Madrid, Franco, que ya lidera el ejército, decide, en primer lugar, atacar Toledo. ¿Por qué se desvía? Se desvía por una acción de propaganda. Resulta que en Toledo em, estaba bajo control republicano, menos el castillo, el Alcázar, donde los sublevados, dirigidos por el coronel Moscardó, resistían a los republicanos. Ya llevaban muchos días, creo que 70 días resistiendo. Entonces, ¿qué hizo el general Franco? Ir a ayudarlos atacando Toledo. Y consiguió, evidentemente, liberar, como dijo él, liberar Toledo del ataque de los republicanos y conseguir que aquella hazaña de resistencia en el Alcázar fuese una gran acción de propaganda del ejército de Franco. ¿Qué hicieron los republicanos? Ya hemos dicho que la mayoría de iniciativa la tenían los nacionales. Los republicanos intentaron atacar Mallorca, desembarcar en Mallorca, pero no lo consiguieron, ¿eh? Fijaros que Mallorca estaba bajo control de los rebeldes. ¿Era importante Mallorca? Sí, porque desde allí se podía bombardear con aviones, aviones italianos, pues zonas de Cataluña y Valencia. Eh, También intentaron recuperar Aragón, pero no lo consiguieron. Entonces, cuando los republicanos ven que Madrid va a ser atacada por el bando nacional, trasladan el gobierno de Madrid y lo llevan a Valencia, ¿vale? Es que el gobierno de la República, que estaba en la capital, que era Madrid, se tuvo que trasladar a Valencia. Y luego es cuando sucede una de las batallas más importantes de la Guerra Civil, ya entre el 36 y el 37, que es la Batalla de Madrid. De hecho, la Batalla de Madrid se divide en dos batallas. La primera batalla, que fue la de Jarama, en noviembre, y luego la Batalla de Guadalajara, en marzo. El bando del Nacional, dirigido por Franco, intentó conquistar Madrid porque era la capital, era un ataque muy importante, una batalla muy importante. Y los republicanos se organizaron bajo el lema No pasarán. Y es entonces también cuando llegaron a España muchos voluntarios de otros países del mundo que querían defender la República y que se organizaron con las brigadas internacionales que fueron muy importantes para defender Madrid. Porque hay que decir que la batalla de Madrid la ganaron los republicanos. Bueno, la ganaron. Consiguieron que Franco no pudiera ocupar Madrid. La defendieron con un gran esfuerzo defensivo y Franco no pudo ocupar Madrid, ¿vale? Fue teóricamente, bueno, teóricamente no, fue un fracaso del bando rebelde que no pudo ocupar, que perdió la batalla de Madrid. Muy bien. Tres imágenes relacionadas con lo que acabamos de explicar. Estas dos de la izquierda son de Toledo y representan esta gran acción que hizo el general Franco de ir y rescatar a los sublevados que estaban en el Alcázar de Toledo y conquistar Toledo de los republicanos. Y esta es una fotografía que el famoso lema de No pasarán de los republicanos para defender Madrid, ¿vale? Que consiguieron defender Madrid del ataque del ejército de Franco. Vamos a hacer ahora, antes de continuar con el desarrollo de la guerra, vamos a explicar un poco cómo funcionaban los dos bandos enfrentados durante la guerra civil al principio. Empezamos con el bando republicano, con los republicanos. Claro, la mayoría del ejército estaba en la otra parte, en el bando rebelde. Entonces, la forma que tuvieron los republicanos de organizarse fue a través de lo que se llamaban milicias populares, que eran batallones de soldados de voluntarios armados a quienes se les daban armas, pero que eran inexpertos y que no formaban parte del ejército. Esto eran las milicias y estaban organizadas por partidos políticos, por sindicatos, como la CNT, que era de los anarquistas. Y eran como milicias, como batallones improvisados, prácticamente sin uniforme, sin adiestramiento militar, e incluso en estos milicias muchas mujeres se alistaban. Entonces la República intentó mejorar la organización del ejército y creó el Ejército Popular de la República. Cuando crea este ejército, se intentan hacer que las milicias se integren en el ejército y las mujeres
no se les permite que entren en el ejército y se las destina a labores de retaguardia, pues como enfermeras, al aprovisionamiento, trabajo en fábricas, etcétera. Una ventaja que tenía teóricamente es que la mayoría de barcos, porque la Armada es el ejército de mar, la mayoría de barcos continuaba fieles a la República, pero eso no les sirvió de mucho a la República porque acordaros que esta es una batalla dentro del territorio español. Una ventaja que tenía la República, como ya os he dicho al principio, es que las tres ciudades más importantes de España estaban en el bando republicano. Y no solo estas tres ciudades, sino las principales zonas industriales y mineras estaban bajo control republicano. Acordaros esta franja de País Vasco, Asturias y Cantabria, que también era republicana. Una desventaja que tuvo el bando republicano es que el gobierno de la Segunda República era inestable, iban cambiando los gobiernos continuamente. Hubo hasta cuatro eh, jefes de gobierno: Martínez Barrio, Giral, Largo Caballero y Negrín. Y además el gobierno tuvo que trasladarse, se trasladó de Madrid a Valencia, luego se tuvo que trasladar a Barcelona y finalmente de Barcelona se volvió a trasladar a Madrid. Eso sí, si los jefes de gobierno fueron cambiando, el presidente de la República fue el mismo durante toda la guerra civil, que fue el que hemos visto antes, el señor Manuel Azaña. ¿Qué ayudas recibieron los republicanos del exterior? Quien más ayudó a la República fue la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, Rusia y las repúblicas que formaban la URSS, los comunistas de la URSS. ¿En qué les ayudaron? Pues les dieron muchas armas, aviones con sus pilotos, tanques, artillería. Evidentemente, en aquellos tiempos la URSS estaba gobernada por Stalin y Stalin veía la posibilidad de que en la República acabase triunfando el comunismo. En parte por eso ayudó a la República. La otra ayuda importante que recibió la República fueron las llamadas brigadas internacionales, de las que ya hemos hablado antes, que eran voluntarios venidos de todo el mundo, que formaban un ejército peculiar, que son las brigadas, que ayudaban a la República, ¿vale? Era gente venida de Francia, de Reino Unido, de Estados Unidos, de Polonia, de Yugoslavia, etcétera, de todos estos lugares, de Latinoamérica, de todos estos lugares, para ayudar a formar un ejército propio y ayudar al bando republicano. Hubo ayudas de otros países, pero fueron poco importantes. Por ejemplo, México ayudó suministrando armas, fusiles especialmente. Una de las cosas que más afectó negativamente a la Segunda República fue que los países democráticos, como Francia, Reino Unido y Estados Unidos, se declararon neutrales y no intervinieron en el conflicto. A ver, la Segunda República Española era un gobierno democrático y se suponía que los otros estados democráticos ayudarían y estarían en favor de la República. Pues no sucedió así. Francia, ni Reino Unido, ni Estados Unidos no ayudaron. No lo hicieron, ¿por qué no ayudaron? Seguramente fue por el miedo al comunismo. Acordaros que dentro del bando republicano estaban los comunistas y el comunismo y el anarquismo eran el gran miedo que existía en aquellos tiempos en Europa, porque el comunismo implicaba la colectivización de las empresas y de los medios de producción. Muy bien, aquí nos hemos referido al bando republicano. ¿Qué vamos a decir del otro bando, del bando nacional o bando rebelde, bando golpista? Pues que eran los que tenían la mayor parte del control del ejército profesional, que estaba en Marruecos, pues la legión, los regulares. Dentro de los regulares había muchísimos marroquíes y además del ejército, de una parte muy importante del ejército, tenían a su favor las milicias de la Falange, que eran los fascistas, y además también los llamados requetés carlistas, que eran unos fuerzas paramilitares hechos por los partidarios de carlismo, que eran más bien conservadores. ¿Qué más podemos decir del bando rebelde? Los principales generales, ya los hemos dicho antes: Mola, Sanjurjo y Franco. Podemos añadir Queipo de Llano, que fue el que se sublevó en Sevilla; Yagüe, que era el que tenía básicamente el control de la legión; y los generales que se sublevaron en Barcelona y en Madrid, que fueron fusilados, que fueron Godet y Fanjul. ¿Cómo se gobernó el bando rebelde? Al principio la idea era hacer como una especie de órgano, un directorio militar que se llamó la Junta de Defensa Nacional, en la que había un director que era
cabanellas y una serie de vocales. Pero hubo muchas discrepancias, no había forma de funcionar bien este órgano y al final los militares se pusieron de acuerdo en que hubiese solo un único líder de este bando. Y es aquí cuando aparece la figura de Franco, que se proclamará jefe de Estado y generalísimo de los ejércitos. A partir del 1 de octubre de 1936, Franco será el líder indiscutible del bando nacional, ¿vale? Cuando al principio no estaba previsto que él lo fuese, ¿eh? Seguimos. ¿Qué ayuda internacional recibió el bando rebelde? Muy importante. En aquellos tiempos, en Europa, el fascismo estaba en su auge. Y en Alemania y en Italia había dos líderes fascistas, Hitler y Mussolini, que no tuvieron dudas en ayudar al bando rebelde, ayudar con material, porque había una gran posibilidad de que el bando rebelde acabase siendo fascista como así fue. Alemania es muy importante la ayuda que le dio en aviones. La llamada Legión Cóndor estaba formada por aviones, los aviones más modernos que podía haber en ese tiempo, Messerschmitt, Stuka, Henkel y los pilotos alemanes. Y la ayuda de Italia, además también de ser con aviones y con tanques, también con cuerpos de soldados, la CTV, que eran soldados italianos. Esta ayuda fue muy importante para la victoria del bando rebelde. Bueno, vamos a seguir y ahora vamos con la segunda fase de la guerra civil que va de abril del 37 a noviembre del 38. Una vez, acordaros que Franco fracasó en su intento de conquistar Madrid. Después de fracasar en su intento de conquistar Madrid, lo que hizo fue conquistar esta parte de aquí, que era la franja cantábrica. En este mapa, ya lo veis, ya está del color de la zona sublevada. Pero acordaros que al principio estaba a favor del bando republicano. Pero al final, tanto el País Vasco como Cantabria como Asturias cayeron y fueron conquistadas por Franco. Dentro de este episodio es muy importante el bombardeo de Guernica, que fue uno de los primeros grandes bombardeos que hizo la aviación en la historia y que prácticamente arrasó el enclave que tenía muy importante para la cultura vasca, que era el pueblo de Guernica. Otra batalla que hubo en ese tiempo fue la batalla de Teruel. Teruel fue la única ciudad que los republicanos, la única capital de provincia que conquistaron los republicanos durante la Guerra Civil, pero luego la volverían a perder. Y aquí es donde aparece otro gran movimiento de los bandos sublevados, que fue el de Franco de conquistar Vinaroz y una parte importante de la franja mediterránea, lo cual, con este movimiento consiguió aislar Cataluña y separar Cataluña de la resta de la zona republicana, es decir, partió la República en dos partes, aisló Cataluña del resto de la zona republicana. Entonces, una vez sucede esto, bueno, aquí tenemos dos imágenes del bombardeo de Guernica. Esta es el pueblo, la ciudad, como queráis llevar, que era un centro cultural vasco, un centro muy importante para la cultura vasca, que fue bombardeada mm, no por aviones españoles, porque España no tenía capacidad de tener aviones, sino por la Legión Cóndor, por aviones alemanes. Los alemanes ya se habían dado cuenta de lo importante que eran los aviones en la guerra. Acordaros que en las guerras anteriores, especialmente la Primera Guerra Mundial, los aviones habían tenido muy poca importancia porque no estaban muy desarrollados. Pero ahora se empiezan a desarrollar los aviones y se empieza a ver la gran poderío militar que pueden tener. Y además la capacidad que pueden tener de bombardear ciudades enteras, como sucedió con este bombardeo que aterró a toda Europa de ver cómo podía haber quedado arrasado un lugar con aviones. Franco nunca reconoció que esto fue un bombardeo de su bando, sino que consideró que había sido incendiada por los propios republicanos antes de huir. Y para quejarse de este bombardeo de la Legión Cóndor, un pintor español que era más conocido en aquellos tiempos, que era Pablo Ruiz Picasso, para denunciar este bombardeo, pintó un cuadro muy conocido que es el cuadro de Guernica, que es un cuadro surrealista, en el que él intenta denunciar este bombardeo porque Picasso estaba claramente a favor de los republicanos. Seguimos. Dentro de esta segunda fase, ya al final, es muy importante la batalla del Ebro. Es la batalla más importante de la guerra civil.
la que duró más tiempo, la que hubo más víctimas y la más decisiva. ¿Qué pasa? Como hemos visto antes en el mapa, Franco separa Cataluña del resto de la zona republicana. Entonces los republicanos ya hacen un contraataque y cruzan el río Ebro por tres lugares para intentar sorprender al ejército franquista. No lo consiguen por la zona de Amposta y Mequinenza, pero sí por una zona que sería las zonas de Xerta, dentro de la provincia de Tarragona. Entonces, es la guerra más importante, se desarrolló sobre todo en zonas, las comarcas de Matarraña, Ribera de Ebre, Baix-Ebre, la Terra Alta, y básicamente en las sierras de Pàndols y de Cavalls. Y si al principio parecía que los republicanos iban bien, luego poco a poco se irá invirtiendo la tendencia y acabará ganando Franco otra vez. Siendo esta batalla muy importante, ya la derrota republicana ya es decisiva, ya pierden muchos soldados, mucho armamento y ya no tienen capacidad importante para hacer resistencia, ¿vale? Por lo tanto, sale reforzado el ejército de Franco. Y ya solo queda la tercera fase de la guerra civil, que es la fase final, hasta la derrota definitiva en marzo de 1939. Y esta fase, sobre todo, es la ocupación de Cataluña. Acordamos que Cataluña ha sido separada y entonces Franco concentra su ataque en Cataluña. Primero cae en Lleida-Tarragona. Lleida ya la mitad de la ciudad, o más de la mitad, que está dividida por el Segre, ya había caído en manos franquistas. El 7 de enero cae toda la ciudad, luego caen Tarragona y Reus. Tarragona estaría aquí sobre el 15 de enero. Luego ya prácticamente después de bombardear Barcelona, Barcelona se acaba rindiendo el 26 de enero. Luego viene Girona, que está aquí, el 10 de febrero y finalmente, fijaros cómo van avanzando los ejércitos franquistas hasta que llegan a la frontera con Francia y Cataluña queda totalmente ocupada por los franquistas. Entonces, ¿qué pasa? Mientras se producen los ataques franquistas, muchos republicanos huyen porque temen sufrir las represalias franquistas, es decir, republicanos que eran de izquierdas o sencillamente habían votado partidos de izquierda o eran maestros o eran funcionarios, huyen del ejército franquista y acaban entrando ya en la frontera francesa. Cruzan la frontera en pleno invierno, fue una marcha penosa que se conoce como la retirada, y se cree que casi medio millón de personas huyendo del ejército rebelde cruzaron la frontera y entraron en Francia. ¿Qué queda? Entonces, una vez ha sido ocupada Cataluña, solo queda la parte del sur, bueno, Madrid y Valencia aún están dentro de la República, pero es un gobierno muy debilitado. Hay un golpe de Estado, un coronel Casado que intenta negociar con Franco, pero Franco no admite ningún tipo de negociación. Franco lo que quiere ya es la rendición definitiva de la República, como sí finalmente sucedió, y no tardarán en ocupar lo poco que le quedaba a la República, Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, y con esta ocupación final, el 1 de abril de 1979, Franco proclama la victoria definitiva del bando rebelde y el fin de la guerra civil. Podemos considerar esta fecha, el 1 de abril del 79, como el fin de la guerra civil. Una vez hemos explicado el desarrollo, cuatro imágenes relacionadas con esto. La primera del margen superior izquierda es la ciudad de Lleida. Estos son, se habían hecho, la ciudad había quedado separada por el río, ¿vale? Y se habían hecho barricadas, etcétera, trincheras, y la ciudad estaba dividida en dos bandos, ¿vale? A una orilla estaban los nacionales y a la otra los republicanos. Con la Operación Cataluña será ocupada totalmente, luego Tarragona. La fotografía que tenéis en margen superior derecho es en la ciudad de Barcelona, cuando ya han llegado los nacionales. Fijaros que están haciendo, elevando el brazo con el saludo fascista. Fijaros que aquí hay tanto militares, civiles, como representantes de la Iglesia a favor del bando nacional. La fotografía que tenéis en el margen inferior izquierdo es sobre la famosa retirada. Mucha gente, muchos republicanos tuvieron que huir de las represalias franquistas y cruzaron la frontera de los Pirineos en pleno invierno, cuando hace mucho frío, y tuvieron que ir a Francia. ¿Cómo lo recibieron los franceses? En campos de concentración, como tenéis aquí en esta fotografía. La mayoría quedó hacinada en campos de concentración
en los que no había ni agua potable, ni techo, ni condiciones higiénicas, ni nada, nada de nada. Eso fue como los franceses se habían declarado neutrales, recibieron a los españoles exiliados del franquismo. Muchos de ellos volverían otra vez a España, pero otros ya no volverían nunca, quedarían exiliados definitivamente. Estos son cuatro mapas en los que se muestra cómo evoluciones como un repaso del desarrollo de la guerra civil. El de aquí arriba es el del principio de la guerra civil, nos muestra las dos Españas que quedaron separadas al inicio con el golpe de Estado. Fijaros que aquí es cuando Franco consigue trasladar sus tropas a la otra parte de la península ibérica. Esta segunda parte de aquí es cuando ya se han unido el ejército del sur y el ejército del norte, y cuando se ataca Madrid se fracasa en este ataque y es entonces cuando se ataca la franja cantábrica. Está aquí, ¿vale? Una vez se ha conseguido la franja cantábrica, la iniciativa siempre es del bando franquista, es cuando se conquista Vinaroz y otras zonas de Castellón para separar Cataluña del resto de la República. Y es aquí cuando se produce la ocupación de Cataluña y el exilio de muchos a Francia. Entonces la República lo que le quedaba era esto, pero estaba tan indefensa que decidió rendirse y el 1 de abril del 39 se termina la guerra civil. Bien, Franco aprovechó la victoria para hacer un desfile un mes después, el 19 de mayo, es el desfile de la victoria, que Franco ya es el líder máximo y va a decidir establecer una dictadura en España. Consecuencias de la Guerra Civil Española. Se calcula que más o menos murieron entre civiles y militares más o menos medio millón de personas. Estas son las pérdidas humanas, además de las materiales, de la destrucción por bombas, puentes, todo lo que se destruyó, puertos, aeropuertos, etc. Durante la guerra civil y después hubo mucha represión. Hay que decir que hubo represión por los dos bandos, pero seguramente la represión franquista fue mayor y más sistemática. Represión significa perseguir a los enemigos, aunque sea simplemente por sus ideas, haciéndoles consejos de guerra, enviándoles a trabajo forzoso, enviándoles en campos de concentración o ejecutándolos directamente, como pasó con el que fue presidente de la Generalitat de Cataluña, que fue Lluís Companys. Es decir, cualquier persona que fuese sospechosa de haber sido enemigo del bando rebelde, pues o terminó en la cárcel, en trabajo forzoso, o tuvo que exiliarse, o fue fusilada. Y también se purgó, hubo depuraciones de personal que trabajaba como funcionarios, maestros, médicos, abogados, todos los sospechosos de tener una ideología distinta, pues perdían su cargo y se ponían personas que eran fieles al régimen, por ejemplo, personas que estuviesen afiliadas al partido político de la Falange. Mucha gente marchó, eso es el exilio. ¿Dónde se marchó la gente? Pues a países vecinos como especialmente Francia y fueron a Latinoamérica. Se calcula que cerca de medio millón de personas fueron al exilio. En España, después de la guerra civil, hubo un gran empobrecimiento de la población mm, por todas las pérdidas humanas que había habido, la destrucción, pero es que además Franco apostó por la autarquía, que era no tener relaciones económicas con los países del exterior, sino que básicamente aprovisionarse España por sí misma. Esto creó problemas de hambre y cartillas de racionamiento. Hubo mucho control ideológico, hubo mucha censura en España, es decir, todo aquello que se escribía o se filmaba o cualquier tipo de obra o musical era perseguida si iba contra los ideales del franquismo, fascistas. Y luego además se consideró que en España el único lengua oficial y que se podía utilizar en el ámbito de las escuelas y cualquier ámbito público era el castellano. Entonces las manifestaciones culturales de otras culturas como la cultura catalana, vasca o gallega estaban totalmente prohibidas, ¿vale? Porque se consideraba que iban contra la unidad nacional. Evidentemente la principal consecuencia de la guerra civil es que se empezó, después de la guerra civil, una dictadura que la dictadura franquista, Franco pasó a ser el dictador supremo de España, un líder fascista que terminó su mandato hasta su muerte, que fue el 22 de noviembre de 1975. España fue una dictadura durante largo tiempo después de la guerra civil.
Y os he puesto más imágenes relacionadas con la guerra civil. La que tenéis, esta de, se llama Miliciano Abatido, la que tenéis en la imagen superior izquierda, es de un fotógrafo que se llamaba Robert Capa, que era húngaro, que es probablemente la fotografía más conocida de la guerra civil española, que de hecho este fotógrafo se hizo conocido a raíz de esta imagen. La imagen que tenéis en la imagen superior derecha es de una mujer que en ese momento que se hizo la foto tenía 17 años solo, catalana, no recuerdo el nombre ahora. eh, Le dieron un fusil para que le hicieron la fotografía en la azotea, creo que era de un hotel, y allí le dieron un fusil para que saliera en la foto, porque ella no iba armada. Pues esta foto que hizo un mexicano alemán que se llamaba Hans Gutmann, que luego se llamaría José Guzmán, esta fotografía estuvo muchísimo tiempo olvidada, hasta que en tiempos de la democracia española apareció en la portada de un libro. A raíz de que apareció en la portada de este libro, esta fotografía se hizo famosa, supongo que por la mirada de la mujer. De hecho, luego se descubrió que esta mujer estaba viva y tenía ya 90 años, no me acuerdo, me he olvidado el nombre. Y, y bueno, se la entrevistó y ella comentó, y sí, habló de esa fotografía que le dieron la foto del fusil para que saliera en la imagen, ¿vale? Y eso sí, hace poco se ha muerto esta mujer, ya pasaba de los 90 años. La fotografía del margen inferior izquierda es de uno de los grandes poetas de la literatura española, que es Federico García Lorca. Federico García Lorca fue fusilado durante los inicios de la Guerra Civil por la modalidad del paseillo. Fue fusilado en Granada y enterrado en una fosa común y hoy en día aún no se sabe dónde están sus restos mortales. Los dos grandes poetas que tenía España en aquellos tiempos, los dos murieron en la Guerra Civil. García Lorca al principio y el otro era Antonio Machado, que murió al final mientras hacía esa retirada, esa huida hacia Francia. Se hospedó en un hotel en Coyure y allí murió en febrero del 39 junto con su madre. Y bueno, pues además pues también murió Miguel Hernández un poco más tarde, que era otro poeta. Y dentro de esta pérdida de grandes literatos, hay que decir que una parte muy importante de personas importantes del mundo de la cultura española, que en esos tiempos era de los que había más, tuvieron que exiliarse. Poetas premio Nobel como Juan Ramón Jiménez, Luis Buñuel, que era un director de cine, Picasso tuvo que permanecer fuera, Rafael Alberti, María Zambrano, etcétera, etcétera. Muchos autores tuvieron que exiliarse. No sé si me dejó alguno más. Espera, voy a ver si me dejó algún nombre importante de los que estuvieron en el exilio. No. Algunos de estos luego consiguieron volver, durante el franquismo, más o menos. Pero hubo otros autores o personas importantes del mundo cultural que se adaptaron al régimen franquista o incluso se mostraron claramente a favor del franquismo, como fueron Camilo José Cela o Salvador Dalí. El pintor catalán Miró volvió así un poco de incógnito y se adaptó, acabó adaptándose también. Y luego, pues, escritores de la talla de Unamuno y Pío Baroja también acabaron permaneciendo en España. Y la fotografía que tenéis en la margen superior derecha es de uno de los escritores más importantes de la literatura universal e inglesa, que es George Orwell, autor de 1984, de Rebelión en la Granja, que vino a España a luchar a favor del bando republicano con las brigadas internacionales. Aquí lo tenéis, se dice que es este señor que está sujetando un perro. Otra figura muy importante que estuvo en España fue Ernest Hemingway, el norteamericano escritor, pero no vino a participar como soldado, sino como corresponsal de guerra a favor de la República. Pues bien, después de hacer esta mención sobre estas fotografías, referirnos ya a un breve apéndice a la memoria histórica. La memoria histórica es el recuerdo de aquellas personas víctimas que fueron silenciadas o olvidadas, o el recuerdo de aquellas versiones históricas que también fueron silenciadas durante un tiempo. Y esto evidentemente pasó durante el franquismo. Después de ganar la guerra civil, Franco gobernó en España e hizo todo lo posible el régimen para silenciar a las víctimas del otro bando, que fue el bando republicano. Todas las injusticias que habían recibido, la violencia, etcétera.
Entonces, cuando llega la democracia a España después de la muerte de Franco, se decide restituir o resarcir en la medida de lo posible los daños que habían sufrido las víctimas del bando republicano. Por ejemplo, se les dio pensiones a los que combatieron por la República, porque hasta entonces solo se les daban a los que habían combatido en el bando rebelde. Para las víctimas del franquismo, y con la ley de la memoria histórica se decide retirar todos los símbolos públicos del franquismo, todos los símbolos del franquismo que hay en espacios públicos se retiran, estatuas, placas de la Falange, nombres de calles. Se elabora un mapa de las fosas comunes, es decir, las fosas es el lugar donde los cuerpos de los muertos se enterraron de forma anónima, ¿vale? Y se sepultaron y se escondieron. Se intentó localizar las fosas y se han desenterrado algunas fosas comunes. Y otro caso importante es el caso del Valle de los Caídos, que es este gran monumento que tenéis aquí arriba, que está cerca de Madrid, en el cual es una obra en la que Franco quería rendir tributo a todos los caídos de su bando durante la Guerra Civil. Y Franco quedó allí enterrado cuando se murió. Con la ley de memoria histórica se desenterraron, se exhumaron los restos de Franco y se llevaron a otro lugar, se quitaron de aquí, y todos aquellos republicanos que quieran, personas que quieran quitar sus cuerpos de aquí, porque a pesar de que eran a favor de los caídos de la guerra del bando, del bando nacional, también había republicanos enterrados aquí. Entonces lo que se hizo fue todos aquellos que soliciten que se retiren sus cuerpos, los restos mortales, pueden solicitar que se quiten y se envíen a otro sitio. Y además se cambió el significado del Valle de los Caídos y ahora es un monumento para recordar a todos los muertos y por la memoria histórica de lo que sucedió en la Guerra Civil. Muy bien, y después de explicar esto, ya solo nos queda pues el apartado este final que hacemos de decir películas relacionadas con el acontecimiento. Yo la que más recomiendo es la película Tierra y Libertad de Ken Loach, aunque es una aproximación a la Guerra Civil desde el bando republicano muy interesante. Otra película interesante sobre la persecución de la labor de la docencia de los profesores es La lengua de las mariposas, en la que de José Luis Cuerda, en la que participa Fernando Fernán Gómez, y una más reciente de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra, en la que aparece la figura del escritor Unamuno, una figura ambigua que a veces parece a favor del bando republicano y que otras aparece a favor del bando de los rebeldes. Hay otras películas como La Vaquilla, a ver que no me olvide, Soldados de Salamina, que se basa en una novela de Cercas, La Vaquilla de Berlanga, Las bicicletas son para el verano, Libertarias y también incluso Por quien doblan las campanas. Entonces, os pongo aquí una frase, la última frase es una frase de Machado, es el último verso que compuso, que lo encontraron en un papelito arrugado eh, de uno de sus abrigos después de morir. Y bueno, sin nada más que añadir, hoy es 2 de agosto del 25, pues se termina aquí la videoclase. Hasta la próxima.